Buenas noches, iglesia. Que el Señor les bendiga hoy y siempre. En estos momentos queremos darle las gracias a Dios, que nos permite reunirnos una vez más para adorar y exaltar el nombre de nuestro Dios. Así que en breves momentos estaremos dando inicio a este servicio. Dios le bendiga a todos. Amado Dios que estás en las alturas, gracias una vez más por este tiempo que nos has dado, de poder reunirnos en tu nombre, Señor, de poder reunirnos para adorarte, para exaltarte, independientemente de lo que estemos viviendo, de las dificultades que estemos pasando. He aquí que tu iglesia, Señor, está dispuesta a darte la gloria porque tú te la mereces. Te pedimos, Señor, que este tiempo sea de bendición para todos y que todo lo que vayamos a hacer, Señor amado, cada participación que se vaya a realizar en este tiempo, sea dirigida por tu Santo y Divino Espíritu. Gracias, Señor, por todo. En tus manos nos encomendamos. En las manos del Señor Jesucristo, nuestro Salvador eterno. Amén. Grato es decir la historia del celestial favor de Cristo, de su gloria, de Cristo y de su amor. Me agrada referirla, pues sé que es la verdad y nada satisface cuando ella me ansiedad. Qué bella es esa historia, mi tema y la gloria será la antigua historia de Cristo y de su amor. Grato es decir la historia más útil al mortal, en gloria y por dentro no se conoce igual. Me agrada referirla, pues me está mucho bien. Por eso a ti deseo decírtela también. Qué bella es esta historia, mi tema y la gloria será la antigua historia de Cristo y de su amor. Grato es decir la historia y antigua sin vejez, parece repetirla, más dulce cada vez. Me agrada referirla, pues hay quien nunca vio que para hacerlo salvo el buen pastor murió. Qué bella es esa historia, mi tema y la gloria será la antigua historia de Cristo y de su amor. Será la antigua historia de Cristo y de su amor. Será la antigua historia de Cristo y de su amor.
Soberano Padre que estás en el cielo, Señor, gracias te damos una vez más porque nos permite por este medio, Señor, comunicarnos, estando regocijados en tu palabra siempre, sabiendo, Señor, que todo lo que procede en la tierra, tú eres que permite, porque tú eres que el control, tanto, Señor, que le permite al maligno actuar, como tú también, Señor, actúas, para enseñarnos a cada uno de nosotros, para corregirnos con una vara de hierro, porque a veces, Señor, somos tercos y no queremos captar el mensaje, queremos hacer sacrificio, pero no queremos la obediencia, y al no querer la obediencia, entonces tú nos corriges de una manera que solamente tú lo sabes. Pero gracias, Señor, te damos porque a pesar de las circunstancias que vivimos, nos regocijamos en tu palabra y en esa esperanza que esperamos. Esa esperanza que vino hace casi ya 2000 años, que murió en una cruz, como fue establecido, y resucitó al tercer día. Y a 40 días después subió al cielo y dijo que Él vendría en una nube. Que los muertos que murieron van a resucitar. Y luego vamos a seguir nosotros los que vivamos, porque seremos transformados para heredar, Señor, la herencia incorruptible que tú no tienes. Que nuestros pensamientos, Señor, no se envanezcan pensando solamente aquí en la tierra. Que miremos más allá, que tengamos fe. Cada día que pase, porque el hombre por la fe vivirá. Les ruego por cada uno de mis hermanos, para que lo fortalezcan, lo supla, Señor, la necesidad que tengan. No solo por mis hermanos también, Señor, sino la de todo el mundo, Señor, que padecen, Señor, por tu nombre. Los que son, Señor, azotados, Señor, que son martirizados, Señor, por predicar el Evangelio. Danos fuerza, Señor, a que cada día más podamos soportar. Así, Señor, como tú diste ejemplo, Señor, que no abriste tu boca cuando fuiste al cordero, cuando fuiste al matadero, Señor, como un cordero, llevando tu misma cruz, Señor, para ser crucificado en ella misma. No abriste tu boca, no te quejaste, Señor, dándonos ejemplo, Señor, a seguir. Que si sufrimos hasta aquí, Señor, gozaremos allá. Porque esta vida es pasajera. Pero que cada uno, Señor, siembre buenos frutos de su corazón, porque cada quien va a cosechar lo que siembra. Gracias te damos, Señor, porque un día más, y nosotros celebramos, Señor, el partimiento del pan y el vino, que venimos a ti, Señor, con un corazón agradable, Señor, a pedirte perdón, a exaltar tu nombre, porque tuyo es el poder, tuya es la gloria y tuya es la honra, por los siglos de los siglos. No hay otro Dios poderoso, no lo hay, Señor. No hay otro, Señor, que pueda abrir los mares, no hay otro que pueda sanar la tierra, no hay otro que pueda, Señor, enviar la enfermedad, pero también quitarla. En tus manos estamos, Señor, que tú hagas con nosotros, Señor, según tu voluntad. Gracias te damos por todo, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Ama la Biblia que Dios nos ha dado,
pues nos enseña divina verdad. Cristo en su tema, el Hijo entregado, para salvarnos de nuestra maldad. Ama la Biblia, lee la Biblia, sigue a la Biblia, de Dios es el don. Lee la Biblia, sus bellas historias traen al alma salud celestial, y en su espíritu todas sus glorias, y gozarán de su luz eterna. Ama la Biblia, lee la Biblia, sigue a la Biblia, de Dios es el don. Sigue a la Biblia, que puede guiarnos por los peligros que abundan aquí, y al fin con Cristo podremos gozarnos, viendo su faz y sus glorias allí. Ama la Biblia, lee la Biblia, sigue a la Biblia, de Dios es el don. Gracias a Dios por su don inefable, Él se revela al humano por fe, en su palabra gozoso y sondable, ya nos llegamos delante del Rey. Ama la Biblia, lee la Biblia, sigue a la Biblia, de Dios es el don. Aún este mundo y los cuerpos celestes han de llegar a su punto final, mas cuando pasen las cosas terrestres, firme estará la palabra eterna. Ama la Biblia, lee la Biblia, sigue a la Biblia, de Dios es el Dios. Sigue a la Biblia, de Dios es el don. Sigue a la Biblia, de Dios es el don. Padre que estás en los cielos, Señor, te damos la gracia porque gracias a tu amor y a tu misericordia, tú nos permites, Señor, una vez más que nos presentemos delante de ti, oh Dios, para así darte la gracia, Señor, y hacer petición y acción de gracia, Padre Santo. Te pido en este momento, Señor, y es por los hermanos que han pasado por esta enfermedad, Señor, el COVID-19, Señor. Y ya tú en tu gracia y en tu amor, Señor, lo has restablecido, Señor, y han salido ya negativos, Señor, de esta enfermedad, Señor. Te damos la gracia, Señor, y te alabamos y te glorificamos, Señor, por esto, Señor. Ahora, Padre, también te quiero pedir, Señor, y es por los hermanos que aún están pasando, Señor, por este quebranto, Señor. Que tú, en tu amor y en tu misericordia, Señor, le permitas, Señor, rebasar esta enfermedad, Señor, y poder salir igual, Señor, negativo ya para esta enfermedad, Señor. Gracias, Señor, por tu grandeza. Gracias porque tu amor, Señor, no ha cesado para con la humanidad, Señor. Aunque pensemos, Señor, que tú no estás ahí, Señor, sabemos que tu palabra, Señor, es fiel y verdadera, Señor. Y tu amor es grande, Señor, para con la humanidad, Señor. Porque tu amor fue expresado, Señor. Un amor tan grande, Señor, expresado enviando a tu único Hijo, amado Jesucristo, Señor, para morir, Señor, por la humanidad, Señor. Y hoy, Señor, podemos servirte y agradarte, Señor, porque tú eres el único que te lo merece, Señor.
Y gracias, Señor, porque ese amor, Señor, siempre ha estado para la humanidad, Señor. Tu gracia y tu amor nunca ha cesado, Señor. Te damos la gracia por todo, Señor. Gracias, Señor, por los alimentos que nos provee, Señor. Gracias por el aire que respiramos, Señor. El día que vemos cada día, Señor. Tú eres grande y misericordioso, Señor. Grande y misericordioso, Padre Santo. Por esto te damos la gracia, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de tu amado Jesús. Amén. Dios le bendiga a todos los hermanos de la Iglesia Templo Bíblico Ato Nuevo y las demás personas que de una u otra manera estén escuchando este audio. Vamos a tratar un tema muy interesante en el Evangelio de Juan, capítulo 21, los versículos del 1 al 17. La palabra de Dios dice de esta manera: Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, de Cana de Galilea, los hijos de Zebedeo, y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Les respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron, y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor, Simón Pedro. Cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como unos 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Verso 14. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Les respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él les dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro les respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo Jesús: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo,
tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Bien, muchos de nosotros ya conocemos este texto y hemos visto las diferentes aplicaciones y explicaciones que han dado otros predicadores y maestros sobre este tema. Pero yo quiero tratar un tema un poquito diferente a lo que quizás la gran mayoría de hermanos conoce de este texto, que hay que servir al Señor, que el Señor nos llama a servirle, a servir en su iglesia, etcétera, etcétera. Aquí hay otro panorama muy parecido al que estamos viviendo. Mientras el Señor Jesucristo estaba vivo con los discípulos adoraban al Señor, alababan al Señor, adoraban al Señor, iban con Él a todas las sinagogas. Es decir, estaban de lleno en los asuntos del Señor. No dejaban de orar, no dejaban de compartir con el Señor, no dejaban de leer las Escrituras, de escuchar la palabra de Dios, o sea, de estar sumergidos en las cosas de Dios. Pero luego de que el Señor Jesucristo se les va, porque todos sabemos que los discípulos o el pueblo de Israel en sentido general en aquel entonces estaban esperando un Mesías, es decir, un rey que lo libertara del yugo del imperio romano. Ellos querían un rey que le devolviera la gloria y el esplendor a Israel como nación. Entonces los discípulos tenían esa esperanza puesta en Jesús. Entonces al Jesús morir, sus esperanzas se desvanecen. Se olvidan de todo lo que Jesucristo les enseñó. Se olvidan de todo lo que Jesucristo hizo, de todo lo que Jesucristo dijo y de todo lo que Cristo significó en sus vidas hasta su muerte. ¿Y qué hicieron los discípulos? Volvieron a su estilo de vida, volvieron a sus trabajos, volvieron a sus quehaceres, a sus rutinas, olvidándose de Dios, olvidándose de Cristo. Hoy en día pudiera estar pasando lo mismo, ya que pasado 2 meses y pico en cuarentena, donde por el pánico, el susto, etcétera, etcétera, muchos de nosotros los creyentes estábamos fervorosos, quizás hasta de rodillas, orando más de lo normal, leyendo la Biblia a cada rato, viendo mensajes religiosos por las redes, etcétera, etcétera, y mucho amén, mucho gloria a Dios y mucho de todo. Porque estábamos ociosos en la casa. No teníamos nada que hacer en la casa. Teníamos tiempo para ello. Teníamos tiempo de sobra para leer la Biblia, más de lo normal. Teníamos tiempo para orar, hacer 3, 4, 5, 6 oraciones, etcétera, etcétera. Pero ahora tenemos que volver a la normalidad. El país está volviendo a la normalidad. Ya muchos de nosotros, me incluyo, ya estamos laborando. Ya el tiempo se nos escasea. Ya tenemos que volver a la covidianidad. ¿Qué pasa? Que volviendo a la rutina, volviendo a nuestro estilo de vida anterior, otra vez se nos puede olvidar de que Dios está ahí, de que Cristo está ahí con nosotros, de que nosotros necesitamos a Cristo. Miren qué pasa cuando la rutina nos envuelve. ¿Qué pasa cuando la rutina, nuestro estilo de vida, la cotidianidad, lo común arropa nuestra vida? Oiga, ¿qué pasa? Aquí en este texto vamos a averiguar qué pasa. Lo primero que pasa es que nos reconocemos que Dios está ahí al lado de nosotros, que Cristo está ahí al lado de nosotros. Cristo le estaba voceando a los discípulos y les dice, inclusive le habla, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y los discípulos no sabían que era Jesús. Y dice el texto 8 que
la distancia en que estaba Jesús de los discípulos era alrededor de 200 codos. Es decir, un codo era una medida que se usaba en aquel entonces que consistía en 45 centímetros. 200 por 45 son 9000 centímetros. Dividido en 100 centímetros, que es un metro, da 90 metros. Estaban a 90 metros. La gran mayoría de casas donde vivimos nosotros, del patio a la calle, hay 90 metros. O quizás un poco menos. Pero estaban a 90 metros. No es una distancia lejos para no distinguir la voz de alguien, para conocer a alguien. Y los discípulos no conocieron que era Jesús que le estaba hablando. No lo conocieron. El único que se acuerda es Juan. Es Juan que se acuerda del Señor. Entonces, cuando la rutina, el trabajo, los quehaceres de la casa, los niños y todo nos envuelven, nos olvidamos del Señor. Y no tan solo que nos olvidamos de Él, sino que no lo conocemos cuando Él está ahí a nuestro lado, apoyándonos y consolándonos. Entonces viene del verso 15 al 17 en adelante lo interesante de este texto. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Es decir, Jesucristo le está diciendo: ¿tú me amas más que tu trabajo? ¿Más que lo que tú estás haciendo? ¿Tú me amas más que tu estilo de vida? ¿Más que tu modo de vivendi? ¿Tú me amas más que esto? Pedro le contesta: sí, Señor, tú sabes que te amo. Pero hay una gran diferencia entre el verbo amar, que nosotros usamos en castellano, que la palabra amor significa amor para todas las facetas de la vida, para amar a una pareja, para amar a un amigo, a un vecino, a un familiar, al padre y la madre. En esas culturas no. Aquí se usan dos verbos. Cristo trabaja con el verbo, o sea, le hace la pregunta a Pedro con el verbo ágape, que es un amor más intenso, más profundo, y que en el Nuevo Testamento está reservado para Dios, para lo sagrado. Y Pedro le responde con un verbo amar inferior que significa cariño. Sí, Señor, tú sabes que te tengo cariño. Mientras Cristo le está diciendo: tú me amas a mí más que a tu trabajo, con un amor infinito, incalculable, un amor sacrificial. Pedro responde: sí, Señor, yo te tengo aprecio, yo te tengo cariño. Le pregunta la segunda vez Cristo: ¿tú me amas? Pedro vuelve y le dice: sí, Señor, yo te amo. Pedro en las 3 veces le responde al Señor: sí, yo te tengo aprecio, yo te tengo cariño. Yo no te amo en la misma magnitud que tú me amas a mí. Entonces la tercera vez el Señor le dice: ok, ya que tú no me amas con la misma intensidad, yo me voy a bajar a tu nivel. Y Cristo le dice, usando la misma palabra que Pedro, que es el amor filion: ¿me amas? O sea, ¿tú me tienes cariño? Pues si lo que tú me tienes cariño, pues entonces apacienta mis corderos. Aquí apacentar mis corderos no solamente se debe referir a la labor pastoral, a la labor de ministrar una iglesia. Aquí apacentar las ovejas para el Señor significaba para Pedro y para los discípulos hacer la voluntad de Dios, servir a Dios, amar a Dios, respetar su palabra, respetarlo a Él como Dios. Apacentar las ovejas significaba para Pedro todo eso. Significaba para Pedro adorar al Señor, porque cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, adoramos. Entonces, si nosotros amamos más nuestro estilo de vida, nuestro trabajo, nuestros quehaceres, y concentramos toda nuestra energía en eso, dejamos de amar a Dios. Si nuestro trabajo ocupa toda nuestra atención,
de manera tal de que Dios quede desplazado, de que ni lo reconozcamos como hicieron los discípulos. Su trabajo hizo que no reconocieran la voz del Señor. Muchas veces el Señor nos habla. El Señor habla de muchísimas maneras y actúa de muchísimas maneras. Pero a veces por nosotros estar inmersos en nuestros quehaceres, en el afán de cada día, ahora que vamos a tener que retomar las labores, nos olvidamos de Dios, de que Dios está ahí. Y Dios tiene que venir a recordarnos a nosotros: oye, ¿tú me amas? ¿Tú me amas más que a tu trabajo? ¿Tú me amas más que a lo que estás haciendo? Pues si tú me amas más que todo lo que tú estás haciendo, todo lo que involucra tu vida, pues entonces tú tienes que hacer mi voluntad. Si tú me amas de la misma manera que yo te amo, tú tienes que orar. Como creyentes tenemos que orar, tenemos que estudiar la Biblia, tenemos que ayudarnos unos con otros. Entonces, la clave para que nuestro diario vivir, nuestra rutina, que ahora vamos a volver otra vez al estilo de vida que teníamos antes, a esa vida agitada, a esa vida acelerada, la clave está, número 1, en no dejar de amar al Señor, en reconocer su voz. El Señor les habló a los discípulos y ellos no les reconocieron. Él estaba cerca de ellos y ellos no reconocieron al Señor. O sea, que nuestro estilo de vida, que otra vez en los afanes de este mundo que van a volver otra vez, que pronto otra vez todo esto va a volver a la normalidad, no nos desvíen la mirada ni nuestra atención a Dios. Así como estos 2 meses estábamos concentrados en Dios, en adorarlo, en alabarlo, en escucharlo hablar, en hablar con Él a través de la oración, a través de los cánticos, de los signos. Así mismito, ahora que volvemos otra vez a la normalidad, debemos de continuar a hacerlo. Sabemos que no vamos a tener el mismo tiempo de antes, pero que nuestra rutina, nuestro estilo de vida, nuestro diario vivir, no debe ser un obstáculo para nosotros dejar de seguir amando al Señor, de hacer su voluntad, de reconocerlo, de saber distinguir cuando Él está ahí, de saber distinguir cuando Él quiere que tú le hables, que tú le alabes, que le cantes, que le adores, que le reconozcas en toda tu vida como su Dios y Salvador que Él es. Y el Señor, pese a que nosotros digamos que sí que le amamos, el Señor aún nos ama más. El Señor siempre usó la palabra ágape, que es un amor infinito e incondicional, y Pedro como hombre reconoció que el amor de Él era un amor de aprecio y de cariño, que nunca se iba a igualar al amor de Dios. Entonces, debemos de pensar que el amor de Dios es más grande, sobrepasa todo entendimiento, y por ese gran amor que Dios nos tuvo a nosotros, es que murió por nosotros en una cruz, nos dio salvación y nos dio vida eterna. Entonces, pese a los afanes de este mundo, a la rutina del día a día que vamos a retomar, no debemos de olvidarnos de nuestro Señor Jesucristo. Dios le bendiga.